Gracias por la oportunidad. Yo creo que hemos tenido una serie de participaciones muy interesantes, que no han sido un tanto equilibradas, porque el país no marcha por el rumbo deseado. Por desgracia son más los aspectos negativos. Pero sí hay algunas cosas que rescatar, como el hecho de que necesitamos forzosamente pensar nosotros como hondureños en nuestras propias alternativas de desarrollo. Y ya se mencionó antes, necesitamos buscar algún modelo alternativo, alguna esperanza que nos haga caminar por el sendero correcto. Estamos en problemas, y si hacemos una lectura de las propuestas de los candidatos, vemos que no encontramos un norte. Por lo tanto, sin ser brujos, sin tener una bola de cristal, sabemos que el país va a marchar por el rumbo actual en los próximos 4 años, que el próximo año vamos a tener crisis y que ninguno de ellos nos presenta una propuesta concreta, algo de lo que necesitemos. Y alguien dice entonces, cuando uno tiene problemas puede hacer 2 cosas, o sentarse a llorar o salir corriendo, ¿no? Pero con ello no soluciona nada, el problema hay que enfrentarlo. Y yo les traigo aquí una propuesta de la economía social. Ya vimos, el país no camina, entonces busquemos alternativas. ¿Qué es la economía social? Y aquí yo quiero entrar dejando bien claro algunas cosas. Este concepto se confunde con el concepto de sector social de la economía. Es más, vamos a ver que hay un marco legal y que ese marco legal está regulado como sector social de la economía. Entonces esto trae la confusión, porque cuando hablamos de sector social de la economía, mentalmente se nos viene la idea del patronato, mentalmente se nos viene la idea de esos sectores asistenciales que necesitan ayuda del gobierno. No, yo voy a hablar de empresas de economía social, empresas que producen bienes y servicios y que hacen una contribución muy significativa a nuestra economía. Inicio diciéndoles que la economía del país se distingue por la existencia de 2 sectores, el sector privado y el sector público, y que al interior de ellos hay empresas. El sector público tiene sus propias empresas estatales, y la economía privada, que se rige por el Código de Comercio, tiene también sus propias empresas, pero subsumida dentro de la economía privada o mercantil, sumergida y un tanto invisible, hay otra economía, que es la economía social. Entonces hay una relación entre esas empresas, y como vemos, también hay una relación directa entre las empresas de economía social y el gobierno, pero esa invisibilidad con la que funcionan no les ha permitido destacarse, aun cuando estas empresas de economía social tienen una ley que nació muy mala, porque se llama Ley del Sector Social de la Economía, y esto tiende a confundir. Ya vemos que debería haberse nombrado como Ley de Empresas de Economía Social. También se fundamentan en la Ley de Cooperativas, en el Decreto de Reforma Agraria, y todo esto, ¿de dónde sale? Sale de la Constitución de la República. En el título 6 del régimen económico, ahí se establece este tipo de relaciones. Bueno, para que veamos de manera más contundente qué es una empresa de economía social, veamos la definición que nos plantea la ley, y dice: conjunto de empresas y organizaciones formadas por trabajadores que sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para elevar el nivel de vida de sus miembros. Se fundamenta en los principios de libertad, democracia económica, justicia, solidaridad, autogestión, participación y pluralismo. Bueno, entonces esa misma ley nos dice en su artículo 3 y señala cuáles son este tipo de organizaciones. Pues son las asociaciones cooperativas en todas sus formas, las empresas asociativas de campesinos, empresas cooperativas agroindustriales y en general cualquier empresa propiedad de personas cuya finalidad es asociarse para buscar un fin común. Ya puede ser dedicarse a la producción de bienes o servicios. Entonces, esa es la característica de una empresa de economía social. Vamos a quedar más claro con esas características cuando veamos sus fines, que estas empresas tienen como finalidad el desarrollo del ser humano
y la rentabilidad es entendida en términos sociales económicos. Aquí la ganancia se llama excedente y ese excedente es propiedad de todos los asociados. Está fundamentada en algunos principios, los principios filosóficos de empresa. Como cualquier otra empresa busca la rentabilidad, solo que esta rentabilidad tiene un fin social, eso tengámoslo claro. También tiene sus principios éticos o morales y trabaja con algunos ejes transversales. La ley, como lo vimos antes, fue emitida en 1985, aprovechando una coyuntura que se dio en aquel entonces. Los sectores populares lograron aprovechar una discordia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y llevó la ley y se aprobó. Esa ley fue reglamentada 11 años después y es la que da una base legal para el surgimiento de la economía social. Tenemos una ventaja, 3 países en Latinoamérica somos los únicos que contamos con un sector de la economía social debidamente reglamentado. Se hizo un censo en el 2005, se lograron registrar 4.478 empresas. Vemos que aquí sobresalen las cooperativas y las empresas asociativas campesinas. Después se destacan otro tipo de organizaciones como tiendas comunitarias de abastecimiento, cajas rurales y asociaciones de productores. Ese mismo censo nos indica que las empresas tienen aproximadamente una membresía directa de 800.000 personas y que de manera indirecta se relacionan con 2.5 millones de personas de la población del país, que las empresas financieras asocian 650.000 personas y fíjense qué curioso aquí, las mujeres son las que más ahorran. 53% de las mujeres son las que más ahorran contra el 47% de los hombres, que las empresas de producción campesinas sobre todo afilian a 162.000 personas. Aquí al contrario, la fuerza de trabajo recae en el hombre, son más los hombres que trabajan que las mujeres, y aquí les destaco una relación gráfica de lo mismo que vimos antes. En cuanto a la generación del empleo en el sector agrícola, se contribuye con el 25% y a nivel de toda la economía con el 11%. Hay una relación directa entre índice de desarrollo humano y empresas de economía social. Hicimos una muestra. En aquellos municipios donde hay más empresas de economía social, es más alto el índice de desarrollo humano. Esto viene a demostrar categóricamente la contribución que hacen estas empresas al desarrollo del país. Voy a poner aquí algunas diferencias entre una empresa mercantil y una empresa de economía social. La diferencia, vamos a ver que la empresa mercantil busca maximizar ganancias, la de economía social es el desarrollo humano, lo fundamental es el capital, en la otra lo fundamental son las personas, busca el mínimo costo y el máximo beneficio. Esta es lo que tiene es autogestión social y el factor C de cooperación, comunicación, colectividad y coordinación. Luego, en la economía mercantil hay un patrono y trabajadores. En la economía mercantil, una persona es dueña del capital y contrata 5, 10 o 15.000 trabajadores. Ahí se declara la explotación. En las empresas de economía social, las personas son las dueñas de sus empresas. Todos tienen igual nivel de participación. En la empresa mercantil hay relaciones de competencia. En las de economía social, priva la ayuda mutua. La distribución inequitativa de la riqueza es del dueño de la empresa. En la de economía social, la rentabilidad es social, se llama excedente y se distribuye de acuerdo al esfuerzo o al aporte que ha hecho cada uno de ellos. La utilidad de unos pocos, ya lo vimos, aquí es de justicia social, se basa en el individualismo, se basa en la asociatividad. Y aquí quiero hacer otra aclaración, estoy hablando de empresas colectivas, propiedad de las personas. Si me preguntan ustedes, ¿dónde entran las microempresas? Pues las microempresas entran en la economía mercantil, son empresas individuales. Promociona la exclusión, humaniza el sistema económico. La economía social, como se lo mencioné, tiene su ley, tiene su reglamento, está organizada en el país, tiene un órgano que lo representa, es el CODESE, Consejo Hondureño de la Economía Social, fue fundado en abril del 2001. Esta economía social tiene una base sustentada en las familias. Las familias se organizan en empresas
de cualquiera de las que ya mencioné, cooperativas, organizaciones campesinas, etcétera. Estas empresas se integran en un segundo grado a través de las federaciones, uniones o centrales. Estas a su vez integran el tercer grado, donde entran todas las centrales. Aquí ustedes pueden ver que están todas las centrales, tanto las centrales obreras, CGT, CUT, CTH, como las centrales campesinas y además las instancias que el mismo Consejo ha ido generando. Todo eso viene a parar en un cuarto nivel y tienen una relación con el gobierno a través de la Secretaría de Industria y Comercio. Bien, esta estructura es compleja, esta estructura está plagada de líderes y esto también trae problemas, ¿no? Porque cada una de estas centrales, además de tener corrientes ideológicas propias, unas tiran más a la izquierda, otras más a la derecha, cada una tiene sus propios intereses y vela por ellos. Entonces, no es fácil congeniar una estructura como esta, ¿no? Esta estructura es una de las limitantes al interno del sector para que el mismo no avance por el rumbo que se desea. Además de toda esa estructura, está fortalecido por 11 instancias regionales, está en casi todo el país, ahí lo podemos ver, se mueven casi todos los departamentos. Y con todo ese poder que tiene, con casi 5.000 empresas, con toda esa cantidad de líderes que aglutina, preguntémonos, ¿qué han logrado del gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno por la economía social? Vemos que prácticamente nada. Ha traído un TLC que ha resultado negativo para la economía social. Ahora, y si no nos ponemos avión, vamos a ser más deficitarios en granos básicos, ya no vamos a ser capaces ni siquiera de producir lo que necesitamos para alimentarnos. Un sistema bancario que privilegia el consumo y el comercio. La inversión agropecuaria está abandonada. Banadesa politizado, tienen abandono del sector. Banprovi, ni qué hablar, no funciona. Y de la política monetaria, un gobierno que compite con la banca, ¿no? Es más rentable comprar bonos del gobierno que invertir en el agro. Si nos decía Edwin Horacio hoy, 14.5 sin riesgo, porque invertir en el Estado es lo más rentable que hay, ¿no? De alguna manera me va a pagar. Si no, le hipoteco los bienes del Estado, pero recupero, entonces abandono total. El mercado acaparado por las grandes transnacionales. El gobierno, corrupción, por consiguiente la pobreza aumenta. La Secretaría de Industria y Comercio, que debería ser el ente promotor, se dedica a distribuir transgénicos y tiene un presupuesto orientado a otras cosas. La soberanía alimentaria fuera de agenda del gobierno. Banasupro y el Lima, dos elefantes que no sirven para nada. FIF y PRAF, el mismo cuento. La ley de modernización aprobada en los 90 vino a darle el acabose, porque vino a convertir la tierra en mercancía. Y aquí nos hacemos la pregunta, la tierra cedida a los campesinos es un bien público. Si usted compra un terreno con su dinero y con su dinero lo paga, usted puede venderlo cuando quiera. Pero si el Estado le cedió un terreno para que usted lo explote, ¿lo podrá vender? ¿Es justo que lo venda? Es justo que algo que se pensó que debería ser una sucesión para que toda la familia se mantuviera, para que la cooperativa se mantuviera, de repente con una ley se le dio un bien mercantil, se vio como un bien mercantil y se pudiera vender, y eso ha provocado el acaparamiento. Bueno, eso provocó esta ley. ¿Qué hacer? Hay algunos preceptos que dicen que no se pueden superar asuntos de profundidad con las mismas formas de intervención que los ocasionaron. Tenemos que buscar otras maneras de hacer el cambio. Pero bueno, vemos que en el país no se avisoran cambios de corto plazo, ¿no? Entonces, creemos que sí se pueden ir haciendo algunas cosas concretas para mejorar la economía social. Por ejemplo, que las políticas públicas para el fortalecimiento de la economía social sean más efectivas. Buscar un programa de soberanía alimentaria. Habilitar centros de investigación. En Honduras no investigamos, en Honduras improvisamos o copiamos las recetas que nos vienen del extranjero. Entonces, somos un país agrícola y tenemos que hacer investigación agrícola. Hacer una reingeniería del INFOP. El INFOP cumple, pero a un alto costo. El INFOP hace cosas interesantes, pero ¿a qué costo? Es un costo burocrático muy alto. Sabemos que podemos mejorarlo. El mismo tratamiento hay que darle a Banasupro y a Lima.
Igual hay que hacer alianzas con los gobiernos locales para establecer predios para la comercialización y aprovechar los productos de las empresas de economía social. Una política de fomento para la inversión en empresas de economía social. Hay que hacer una reconversión agrícola hacia otros rubros productivos de mayor valor agregado. Creación de un fondo solidario con la participación del Estado, las empresas de economía social y la cooperación. A manera de conclusión, la economía social puede presentarse, yo no digo como un modelo, ¿no? Porque hablar de modelo significa romper un paradigma. Y cuando nosotros decimos que el modelo entra en crisis, yo pregunto, ¿en crisis para quién? Si lo veo desde el punto de vista del desarrollo humano sostenible, pues el modelo está en crisis, porque está acentuando la pobreza. Pero si lo veo desde la lógica del capitalista, que lo que busca es acumular, él está satisfecho con el modelo. Pregúntenle a Bill Gates, pregúntenle a los de Apple, pregúntenle a los dueños de las fábricas de celulares. Ellos son los que pueden decidir o no un cambio de modelo. Un país pobre, endeudado, dependiente, podrá tener una iniciativa para buscar un cambio de un modelo. Tal vez relativamente tenga muy poco espacio, pero lo hay. Entonces, la idea nuestra es buscar una ventana dentro del modelo para poder promocionar la economía social como un enfoque propio de desarrollo. Veamos, ¿qué necesitamos para buscar un enfoque de desarrollo? Necesitamos una base organizativa. La economía social la tiene. Ya vimos que hay registradas 4.500 empresas con una base de familias numerosa. Se necesita una base legal. La economía social la tiene. Débil, pero tenemos una base legal. Se necesita una base económica. La economía social la tiene. Vean qué interesante lo que les platico. Las cooperativas tienen depositada en la banca comercial como 5.000 millones de lempiras. Los institutos de producción del país, INJUPEN, INPREUNA y los otros, si vamos al concepto de economía social que dice la ley, esos son empresas de economía social porque son propiedad de los asociados. Pero veamos entonces, por un lado tenemos un campesino pobre millonario. ¿Por qué es pobre y es millonario? Porque usted llega a la cooperativa y ve que tienen 200 manzanas de tierra y no las cultivan. ¿Y por qué no las cultivan? Porque no hay recursos para financiar esa producción. Por otro lado encontramos una cooperativa de ahorro y crédito con sobreliquidez, pero no hemos logrado vincular dónde sobra el dinero y para llevarlo donde hace falta. No hay ese vínculo. Luego, los institutos de previsión están enmarañados porque al gobierno no les conviene su crecimiento. De ahí se nutre con la compra de bonos. Pero el otro fenómeno que pasa es que la banca comercial tiene sobreliquidez porque todos los recursos de la economía social se depositan en la banca comercial. Entonces viene el inversionista privado y se lleva los recursos de la economía social y los invierte en moles, en distribuidoras de vehículos, en funerarias, bueno, en casas de repuestos. Y la pregunta es, y si esos recursos son de la economía social, ¿por qué no hemos podido buscar un mecanismo de transmisión para que esa inversión llegue directamente a ellos? Pues aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Hay que buscar una arquitectura de relaciones económicas y sociales para viabilizar este modelo. Les cito a manera de ejemplo, Andalucía, en la región sur de España, es todo un ejemplo. Lean la historia de Andalucía y van a ver que hace 40 años, ellos me lo dicen, éramos tan pobres como Honduras. Le apostamos a la economía social y nos hemos desarrollado. Vea los ejemplos de Suiza, de Suecia, los ejemplos de las cooperativas de Canadá. Y si quiere ejemplos individuales, ve el ejemplo de Mondragón en España, cómo ha crecido esa cooperativa. Ve el ejemplo de Dos Pinos en Costa Rica. Y dentro de Honduras tenemos ejemplos exitosos también, Palma, Carnel, La Sureñita y otros ejemplos. Para ello se necesita trabajo y por supuesto hay que hacer cambios tanto al interior de la economía social para que ese montón de líderes que están ahí dirigiéndolo entiendan la importancia que tiene el sector, se apropien de él, no se han dado cuenta de dónde están parados, o si saben dónde están parados por beneficio propio se hacen los ignorantes. Pero ya aquí tenemos una oportunidad valiosa que tenemos que aprovechar.
Estamos trabajando este tema, estamos generando ideas, así es de que yo los invito a que se incorporen. Si a alguien le interesa el tema, si cree que podemos debatir, si cree que podemos seguir investigando para enriquecer esta propuesta, bienvenido. Gracias.